todo dar las gracias a todos por haber venido. Para mí es muy especial estar aquí en Santander porque me siento medio cántabro. Soy cántabro por una pata y vallisoletano por la otra. Así que bueno, me siento como en mi media tierra. Así que muchísimas gracias a todos por haber venido. Y quiero empezar esta exposición con lluvia, que es aquí también muy característica del norte, que es algo muy típico. Y he querido empezar la presentación con lluvia porque creo que nos encontramos en el entorno del Palacio de la Magdalena. No estamos en el propio palacio, que a lo mejor hubiera sido más bonito todavía, pero estamos en un lugar casi idílico, mágico, con el mar a nuestras espaldas, y en un lugar que el propio palacio en sí, aparte de ser muy bonito, da pie a pensar en historias de terror, historias de Agatha Christie. Imaginaros que el Palacio de la Magdalena, un día lluvioso, de noche, a oscuras, con truenos, un asesinato que se produce en el Palacio de la Magdalena. A mí ya me están viniendo ideas, a mí ya me empiezan a venir ideas. Entonces, como vamos a hablar de novela negra, aunque en este caso no hay nada ambientado en el Palacio de la Magdalena, pero estamos aquí, pues he querido comenzar evocando un poquito esa atmósfera un poco lúgubre, ¿no? Pensando en esas tormentas y en ese espacio que podríamos pensar en lo que es el propio palacio de noche, una noche tormentosa y lo que el juego que puede desarrollar. Así que bueno, pues yo creo que es la mejor de las maneras. Y con esa manera tan evocadora que intento traer, una imagen evocadora de pensar en tormentas, en terribles, en asesinatos, en un palacio en plena noche, pues voy a empezar presentándome a mí. Soy Víctor M. Y bueno, soy un poco raro, un poco peculiar, porque soy ingeniero informático, pero me gusta escribir y eso soy escritor. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo puede ser un ingeniero informático escritor? Y eso a la gente a veces, cuando lo explico, le da lugar a dobles vertientes. Cuando a veces digo que soy ingeniero y que escribo libros, me hago explicar libros de informática. O cuando digo que soy escritor, pero que trabajo como profesor, pues un profesor de informática, pues dirán, pues el profesor de lengua y literatura o algo por el estilo. Entonces, bueno, tengo la variante de lo que yo llamo ser ingeniero de letras, y me encantan las dos cosas. Me encanta la tecnología, la ciencia, pues también me encantan las humanidades. De hecho, me gusta escribir desde siempre. He participado ya en la lluvia se va, pues deja, ya no dejo la lluvia. Y he participado en muchos concursos, he ganado algunos premios. En uno de ellos, el libro El Relato, fue ganador, se publicó en un libro que se puede encontrar por internet, porque es Creative Commons, es decir, es de distribución pública. En ese libro no quedé ganador, no recuerdo ahora porque pasó muchos años, fue el tercero o cuarto premio, pero me sentí ganador y creo que fui bastante ganador porque el libro era ilustrado, cada relato lo ilustraba una persona y yo tuve la tremenda suerte de que mi relato lo ilustraba una persona llamada Tayete, y con Tayete se ha convertido en mi ilustrador oficial, es decir, todos estos tres libros están ilustrados por Tayete. Entonces, bueno, tal vez no gane el primer premio, pero gane un ilustrador que creo que no hay mejor en el mundo entero. Así que a veces se puede ganar sin ganar. Luego, posteriormente, bueno, tengo una historia en un libro solidario llamado Doñana Sarte, porque todo lo recaudado en su momento fue para reforestar el parque de Doñana, antes del incendio que hubo en el 2017. Pero bueno, yo colaboré con una historia llamada La muerte de Doña Ana. Me gusta decirlo con un poco de mi trayectoria. Ya había publicado El Señor del Diablo en aquel entonces, pero bueno, es uno de mis trabajos publicados. Y luego llegó El Señor del Diablo. El Señor del Diablo, que es del 2017, es decir, anterior a Doñana Sarte, es mi ópera prima, es mi primer trabajo, y sin embargo, irónicamente, es un libro que más se vende de los que tengo, porque hay librería. De hecho, ha habido varias veces que se han agotado y que ha habido que reimprimir, y la editorial se llega por la tercera edición actualmente. Alguno dirá, pero esa foto que extraña es, no tenemos aquí. Bueno, esa foto corresponde a la primera edición y actualmente estamos con la segunda. La segunda edición, que es ilustrada y que es una edición, bueno, pues mucho más cuidada que la primera que sacó. Ya lleva el libro, pues eso, desde 2016, lleva 6 años circulando. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de él, ¿no? Del Sillón del Diablo, porque vengo aquí a traer un poquito de la historia de mi ciudad, un poquito de la historia de Valladolid, un poquito de mis leyendas, y a contaros un poco cómo yo las encajo en novela. Porque os he dicho que me encanta escribir, os he comentado que soy un gran aficionado a la escritura y evidentemente a la lectura, a la literatura, pero lo que no os he contado es que encima soy un fanático de la historia. ¿Y cómo combino eso? Pues haciendo novela negra con novela histórica. De hecho es algo que, bueno, me ha parecido sin querer. Es decir, yo he escrito muchas cosas y pues fui escribiendo diferentes trabajos hasta que descubrí que con El Sillón del Diablo, que era novela negra con novela histórica, me sentía especialmente cómodo y que a la gente le encantaba.
El sillón del diablo nos traslada a 1550, esa es la parte histórica, ¿vale? Pero también nos traslada a la actualidad. Luego, vemos dos versiones de la ciudad de Valladolid diferentes. Estoy convencido que los que no conocéis Valladolid y leéis el libro os vais a quedar con muchas ganas de viajar. Nos traslada al Valladolid de 1550 porque es el momento de máximo esplendor de esa ciudad. Y en ese momento era una ciudad cosmopolita, probablemente de las más cosmopolitas de Europa, era la capital de la corte. Se dice, bueno, hay muchas veces erróneamente que era la capital de España, pero en aquel entonces no existía el concepto de capital de España. La corte era itinerante, los reyes estaban en Toledo, estaban en Madrid, y allí donde estaba la corte. Y solían estar mucho en Valladolid. Y era un Valladolid por donde era fácil ver a Cervantes, a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega. Un Valladolid, bueno, incluso se rumorea que 50 años después pudo hasta el VII para ese Valladolid. Así que en este Valladolid tan variopinto y tan diferente al que podéis viajar y conocer ahora mismo, existe una leyenda, la leyenda del sillón del diablo. Esa leyenda existe, el sillón existe, tenéis una fotografía real ahí mismo, y es un sillón bastante peculiar. La leyenda nos cuenta lo siguiente: podéis visitar el sillón en un museo, incluso vais a Valladolid, hay un museo, podéis verlo, aquí os dice el sillón existe. La leyenda nos cuenta lo siguiente, y es que en este Valladolid se abrió una cátedra de medicina. Una cátedra de medicina básicamente era que se autorizó a la universidad a impartir medicina, estudios de medicina, pero tenía una peculiaridad que la hacía única en España y puede que incluso en Europa. Y era que se autorizó a diseccionar cadáveres, algo que estaba prohibido totalmente en la época por la iglesia, desde una bula papal llamada de Sepulturis, estaba prohibido. Así que por primera vez se autorizó a diseccionar cadáveres. Hubo un efecto llamada, aparecieron médicos de estudiantes de medicina, pero muchas veces incluso médicos, porque había gente que quería sacarse el doctorado de toda Europa, y entre todos los médicos que fueron a Valladolid a estudiar esa cátedra de medicina, uno, Andrés de Proaza, que vino desde Portugal y que era el hijo de un rico comerciante, pues vino cargado de ilusiones. La leyenda nos habla de dos tipos de Andrés de Proaza. Hay quien dice que era un jovencito de 20 años, hay quien dice que era un señor, que era un tipo de la corte, que tenía más tiempo. Las leyendas son lo que son, cada uno la cuenta a su manera. Para mí era un jovencito de 20 años. Y ese joven, Andrés de Proaza, empezó a estudiar medicina, empezó a diseccionar cadáveres de ajusticiados, cadáveres de mendigos, cadáveres no reclamados, pero se ve que no le gustaba, no le sabía demasiado, le supo a poco, porque pronto en la ciudad empezaron a desaparecer animales, gatos, perros, empezaron a desaparecer vagabundos, y un día de repente desapareció un niño de 10 años. Y se rumoreaba que el río Esgueva, que es un río que hoy está desviado, es decir, si vais a Valladolid no lo vais a ver, pero era un río que partía la ciudad tóxica y atravesaba todo el casco histórico de la ciudad en el pasado. De hecho, llegaron a decir que era como la Venecia castellana en el pasado. Decían que justo él vivía a orillas del río Esgueva, que el agua se teñía de rojo justo cuando pasaba por su casa, que salían gritos, silbidos. Así que la policía, bueno, dependiendo de los alguaciles, fueron a su casa a ver si pues, el niño podía estar ahí. Efectivamente, ahí estaba el niño en el sótano, agonizando con todos los órganos despartidos por la mesa, es decir, se había dedicado a experimentar con él, que había diseccionado. Así que le apresaron, le arrestaron, le detuvieron, le juzgaron de varias maneras, por ser universitario, la ley decía que tenía que ser un tribunal universitario, y la ley de prisión función, porque dijo que tenía un sillón, el sillón del diablo, un sillón frailero. Se llama sillón frailero porque eran sillones muy anchos. Ya sabéis que dicen que si los curas comieran piedras del río, pues como eran para los frailes eran más anchotes, y solían estar ahí en monasterios, conventos. Pues decía que cada vez que se sentaba en este sillón, el diablo le hablaba y le decía lo que tenía que hacer, cómo tenía que cortar o disciplinar, y de hecho le decía que el diablo que iba a dar conocimientos infinitos y hacía lo que él decía. Así que evidentemente la Inquisición pues, le acusó de satánico, le quiso condenar, pero aunque él fue condenado a muerte, él lanzó una terrible amenaza, y es que dijo que todo aquel que se sentase por el sillón, no sé por qué me ahí, todo aquel que se sentase por el sillón 3 veces sin ser médico, o todo aquel que intentase destruirlo, moriría. Y la gente que es muy supersticiosa, pues no lo dejó. Subgastaron los muebles para pagar los costes del juicio, nadie lo quiso comprar, y más que era un sillón maldito. Así que no lo compró nadie, y al final acabó en propiedad de la Universidad de Valladolid. Muchos años después, tanto que la leyenda no lo establece, yo he intentado indagar si fue en 1800, en 1700 o 1900, no lo sé, un vedel encontró el sillón, lo vio, lo consideró muy cómodo, pues al tercer día de utilizarlo, apareció muerto. Lo enterraron, pues contrataron otro vedel, al tercer día apareció muerto. Así que se dieron cuenta, hombre, este es el sillón de aquel médico portugués, colocaron el sillón boca abajo como castigo en una era capilla, la capilla universitaria, y ahí estuvo boca abajo durante muchos años hasta que la capilla se derribó. Eso sí que podría decir los cuándo, creo que fue en 1918.
y ahí, 1908, y ahí estuvo. En ese momento se cogió el sillón, se llevó al museo, desde entonces vale mucho museo, ahora está en el Palacio de Pabellón, lleva ahí muchísimo tiempo y es su lugar definitivo. Pero antes estado en el Palacio Santa Cruz, a veces hace un viaje itinerante. Antes del COVID, 2018-2019, estuvo en Madrid, durante todo el año, una exposición también que hubo, pero bueno, bastante conocido, bastante reclamado. ¿Qué hago yo con esa historia? Me traslado a la actualidad. En el presente hay una serie de asesinatos, de crímenes, y hay una serie de policías y de personajes, una periodista, una persona que trabaja en Fabioneri, y todo apunta a que el asesino lo que quiere es recordar o rememorar los crímenes de 1550. Es decir, el Barney está empeñado en que todos recordemos los asesinatos cometidos antes de Croacia. Pero la historia, como parte histórica, nos traslada al siglo XVI y vamos viendo que son desde Croacia, cómo consiguió el sillón. Empezamos viendo a un chico joven, lleno de sueños, de ilusiones, que llega a Valladolid, lleno de esperanzas, cómo consigue el sillón, cómo poco a poco se va convirtiendo en un personaje oscuro, cómo empieza a cometer asesinatos. Pero en paralelo vemos como hay una serie de crímenes en el presente y sabemos que hay una relación, pero lo complicado es encontrar cuál es esa relación, entender. Es un poco jugar a retar al lector, a decir, vale, esta tu historia está enlazada, pero tienes que ver quién es. ¿Cuál es el enlace? ¿Cómo enganchan? Y luego además también acaba igual quién es el asesino del presente, porque hay un montón de personajes, sabes que uno es el asesino, pero no sabes cuál. Y al final, bueno, evidentemente, lo que se busca es sorprender. O sea, al final averiguar ellos, no averiguar ellos, pero lo que se busca es sorprender y que digas, no me lo esperaba. Y evidentemente por el camino morirán algunos personajes, bueno, por otras personas y esta serie de historias, ¿no? Y eso, bueno, pues os voy a dejar el book trailer que hicimos para el Sillón del Diablo. Vá para o inferno! ¿Qué es lo que representa el book trailer? Pues realmente representa la partida que está jugando tanto el asesino del siglo XVI como el asesino del presente en un tablero que es la ciudad de Valladolid, donde los diferentes personajes son como fichas que van cayendo o no van cayendo, y al final en el book trailer se ve como quien mueve todo es el sillón, el eje central de todo. Entonces a la izquierda tenemos una persona encapuchada, una capucha negra, que es el asesino del presente, y a la derecha pues está Andrés Osloaza, que es el médico portugués. Es un poco lo que viene representando el book trailer. La historia gustó mucho, tanto que me vi casi obligado a crear una serie. ¿Por qué casi obligado? Yo ya sabía de que quería escribir mi segunda novela. Yo antes incluso de acabar El Sillón del Diablo sabía que quería hacer una historia sobre el crimen de Canterac. Pero para mí en mi cabeza iba a ser una historia completamente independiente. Pero ciertos personajes alcanzaron tan popularidad entre la gente que lo leyó y gustaron tanto, y a mí mismo ya me acabé cogiendo cariño, y a estas alturas les he cogido bastante cariño, que la gente decía que quería más. Así que en lugar de escribir una historia independiente decidí sacar una continuación, una segunda parte. El crimen de Canterac, por tanto, viene siendo una segunda parte, pero independiente. Es decir, se puede leer de manera completamente diferente porque de esa manera está construido. Es como una historia distinta y al final los personajes son los mismos. Dicho de otra manera, es el detective, el policía y otros personajes que se enfrentan a un nuevo caso. Luego son historias completamente distintas. La gente me dice, ¿cuál me llevo? ¿El sillón o el crimen? Digo, bueno, el crimen escrito más tarde, el sillón en el primer libro, que es la historia que más me gusta. En el crimen de Canterac dejamos atrás el Valladolid de 1550 y nos vamos a Valladolid de 1908. Irónicamente son Valladolid muy parecidos. Parece que han pasado 400 años y es casi el mismo Valladolid. Y pues decir, ¿cómo es posible? Pues porque desde que Felipe II decidió llevarse la capital a Madrid, Valladolid quedó sumida en los fascismos. Hemos tenido muchos siglos de no sé nada, ¿vale? Entonces no crecimos demasiado, la ciudad es muy similar, por ejemplo todo lo que es el margen del Pisuerga, casi no creció, así que bueno, si miramos un Valladolid y miramos otro, casi son iguales, no cambian exceso.
Lo que sí que cambió es que en 1908, y de hecho un poco antes incluso, en Valladolid se construyó un castillo en las afueras. Un castillo en 1908 construido, qué cosa más rara. Claro, no era un castillo al uso, era más bien una mansión. Una mansión que habían hecho unos nobles, unos condes, los condes de la Oliva. Y estos condes, pues bueno, tenían gran afición por todo lo medieval y decidieron construir su casa, que no es una mansión, una casa pues, de la época, pero con forma de castillo. Ahí tenéis una imagen, ese castillo se ha perdido, ya no existe, quedó destruido tras la guerra civil, pero se perdió. Luego, como ese castillo, bueno, pues se ha perdido, tenemos fotos en blanco y negro, hay de hecho 2 o 3 fotos, no hay más, por desgracia no hay demasiada foto de ese castillo, poco se puede ver. Pero gracias a las imágenes algo nos podemos hacer una idea de qué tenía ese castillo de especial, aparte de que era un castillo moderno, de que era una mansión. Pues ese castillo tenía de especial lo que sucedió en el año 1908. Y es que apareció en las puertas del castillo un jornalero muerto. Y esto no es una leyenda, esto es algo real, esto sucedió. Esto es un hecho real. Un jornalero muerto. Ese jornalero que apareció muerto tenía 32 puñaladas. La policía lo vio el cadáver, lo examinó, le dio la vuelta, prendió las cuchilladas por aquí, por el brazo, por tal. Lo volvió a examinar y dijo, este hombre se ha suicidado. Claro, algo no cuadra, ¿vale? Algo no cuadra. Y hubo gente que se dio cuenta, lo miró un juez, lo miró la zona, este hombre se ha suicidado. Algunos periodistas, se ha suicidado. Así que bueno, pues unos periodistas en la vida real fueron periodistas del norte de Castilla, que es el periódico, uno de los periódicos decanos de España y el periódico que más famoso de Valladolid. Otro también fue la propia familia, que peleó evidentemente porque había pasado a su padre o a su marido, porque algo había sucedido y evidentemente lo que había sucedido realmente era mucho más retorcido de lo que fue un simple suicidio, claro. Así que lo que recuerda la novela, dando también saltos al pasado y al presente, por un lado es en el Valladolid de 1908, cómo un jornalero llega a esa finca, cómo aparece el cadáver muerto, y vamos poco a poco desentrañando los diferentes misterios que rodearon a ese juicio, diferentes personajes que estaban implicados. Uno de los, bueno, diré que es un artículo que pues es una noticia que ocupó noticias de la prensa a nivel nacional durante muchos años. Los juicios duraron hasta 1910, 3 años, y durante estos 3 años tengo que hacer recortes de prensa pues, de diferentes periódicos a montones, aquí puesto 4 ejemplos. Y al final se culpó a 4 personas, el padrillo, uno que era el vaquero, otro que era el capitán de la finca, que era como el responsable o el encargado. Se culpó a varias personas. Y lo que, fijaros cómo llega esto, que incluso uno de ellos, convaleciente en una sala del hospital, delirando, confesó cosas, una historia muy turbia, muy complicada. Y incluso cuando el caso se cerró, porque se cerró con estos 4 culpables, lo que se rumorea, ¿vale? O sea, es decir, el cierre oficial, bueno, pues que estos 4 lo mataron y ahí quiero dejarlo, que no quiero luego contar mucho más, pero el libro no se queda con la versión oficial. O sea, al final lo que salió y lo que cerró. Pero lo que se rumorea que pudo haber sucedido y hasta dónde fue, habla de mucho más, implica evidentemente a la propia nobleza, implica... por eso el caso se intentó tapar, no, un suicidio, no ha sido un suicidio, vamos a intentar, bueno, pues han sido estos. E intentaron taparlo enseguida, usar cabezas del turco, quitarse el problema de en medio y al final que se cerró así, vamos a decir que fue así lo que sucedió o no. O sea, la duda ha quedado y la duda persiste incluso a día de hoy. Y yo juego con eso como novelista, le quedo con la parte de todas las versiones que hay, la peor. Hay que quedarse con la peor. ¿Y de cuál fue la historia, la versión más aterradora de todas? Esta, pues con esa me quedo yo. Y es la que yo narro. La que yo narro en versión de novela, y voy jugando con los diferentes personajes, vamos viendo pues eso como parece el hombre muerto, el descubrimos por qué le asesinaron, vamos viendo todo como sucede. Pero también sucede en el presente, pero como bien dicho, los policías son los mismos, los personajes del presente son los mismos, porque es una segunda parte. Y es en el presente un hombre vestido de médico de la peste, cuchillo en mano, va asesinando gente por las calles de Valladolid. Y eso, pues claro, me parece que como historia incluso es un poco más aterradora que la anterior, porque realmente la mera imagen de un hombre con esas guisas, con un cuchillo en la mano, por la noche cometiendo crímenes, pues es un poco aterradora, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos jugando. Hay que averiguar quién es el hombre que se esconde tras la máscara, porque es muy decepcionante, yo lo digo ya directamente, incluso yo mismo cuando estoy viendo una serie o una película ya casi adivino hasta la serie con las enteras. Bueno, es muy decepcionante ver un libro o ver una serie, una película y al final descubrir que debajo de la máscara hay un señor que no había sido nunca, y esa que era un señor raro. Pues para eso el tipo todo el rato pensando quién será.
No, lo que impacta es descubrir que el personaje lo has tenido delante de tus narices todo el rato y decir, no, me lo había visto venir y me lo esperaba. Así que lo que yo reto también al lector es a intentar decir, ¿quién se esconde debajo de la máscara? ¿Quién está? ¿Quién es el asesino? ¿Y por qué? ¿Qué le motiva? Porque no va a matar porque la apetece, tienen algunas motivaciones, ¿no? Que cualquier incita a hacerlo. Y luego también, pues, evidentemente por el camino van saliendo personajes nuevos, van apareciendo, van quedando nosotros por el camino de diferentes maneras. Y esta novela tiene una peculiaridad, y es que cuando la escribí me salieron 890 páginas, 900 de media. Así que cuando se la presenté a la editorial, mi editorial me dijo, yo eso no te lo publico. Así que dije, ¿por qué? Dije, es un libro muy grande, y vamos a ver si lo recortamos un poquito. Y digo, ¿cómo voy a recortar? Y al final, lo que se nos ocurrió, y me parece que es un acierto total, fue dividir los dos libros. Y es un acierto total porque son dos libros pseudo-independientes. Y cuando digo pseudo-independientes, es decir, este libro empieza y acaba. En el crimen de Canterás, la venganza del descendiente, empieza y acaba. La gente lo lee, se queda por el final y después ya está, se acabó. Acaba con un pequeño cliffhanger, que es lo que hacen muchas series, es decir, parece que acaba y de repente te deja una pequeña tensión y dices, y no acaba del todo. Pero bueno, si omitís esa pequeña parte, ese pequeño enganche con el siguiente, bueno, pues más o menos ha quedado resuelto. Pero luego al final no está resuelto y empieza el siguiente capítulo. También la gracia de añadir un epílogo, cerrarlo, abrir el otro libro, para que tenga un funcionamiento diferente que ha hecho, pues pasé de las 800 y algo, ahora entre los dos hacen 1000 y pico páginas, y yo creo que son 1000 y pico páginas de pura texto. A mí me parece que sobre todo cuando se leen los dos, la segunda parte, que además donde está el desenlace, creo que es pura tensión porque hay un momento en el que ya directamente se van a morir todos, aquí me muero hasta yo, vamos, leyéndolo, y me voy a morir hasta yo. Y bueno, pues también tienes que intentar buscar el modo de llevar la situación al extremo, todo lo que puedas hacer al extremo para que el lector diga, aquí no se salva a nadie, pero luego sin decepcionar. A mí hay veces que estás viendo una película, leyendo un libro, escuchando una historia de cualquiera de los medios que hay para conocer historias, y ves que luego las historias pues, se resuelven un poco, hay muchas maneras, pero a veces que las llevan muy al extremo, luego lo resuelven de una casualidad, aparece alguien milagrosamente que no tenía que estar ahí, y salva. Y hombre, esa persona no tiene que estar ahí. No, a mí eso no me gusta. O sea, yo si lo llevo hasta el extremo porque sé que luego puedo salvar la situación de un modo racional y no decepcionar, o por lo menos intento. Ese es mi reto. Luego el lector es el que tiene que decir si lo he cumplido o no, pero ese es mi reto. No intentar jugar con el azar y decir, está en algo de milagro. No, el milagro no me sirve. Si tiras un lado, se haga lo que se haga, tiene que ser así, porque es una manera lógica. También tiene Book Trailer, este no se me ha descolocado, por fortuna. Este Book Trailer además ha quedado finalista de un concurso de cortometrajes, o sea que los chicos que lo hicieron se lo trabajaron muchísimo.
pero lo cierto es que se escribió antes, porque como os he comentado ya, el libro se escribió del tirón, se hizo el libro, lo hice como una novela única y luego al final decidimos partir de por la mitad. Entonces, aunque se ha publicado este año, en el verano, no recuerdo, a finales de mayo, primeros de junio, se ha presentado en la Feria del Libro de Valladolid, se presentó más en una exposición dentro de la propia Feria del Libro, no sé si fue el 10 de junio o por ahí. Pues, aunque se ha presentado ahí, el libro lo había escrito mucho antes porque escribí el Crimen de Cantera como un todo. Posteriormente, he escrito Calatar de las 8. Calatar de las 8 es un libro que se engloba dentro del libro Relatos Negros. Personalmente opino que no es un relato Calatar de las 8. Y os voy a contar un poco la historia que enmarca para empezar este libro. La editorial es otra, se llama Fuente de la Fama. Lo que no se oye muy bien es el micrófono. Ahora se oye como un poco raro, pero bueno, puedo proyectarlo muy bien, ¿eh? Hola. Puedo proyectar, si no te preocupes. Hola. No sé, no. Aquí. Decía que el libro de otra editorial, una editorial llamada Fuente de la Fama, y esta editorial contactó conmigo y me dijo que quería escribir una serie de libros, pequeñas historias, largos, cortos, sobre, esto está dando miedo, sobre, eso sí que da miedo, ¿no? Quería hacer una serie de relatos cortos sobre el COVID. Yo tenía una máxima. Yo creo que está preparando. Esto está dando una cuenta atrás, debe de quedar como 10 segundos así. Yo tenía una máxima, que era no escribir sobre el COVID. Sobre todo, me acuerdo de una anécdota que leí en el 2020, que le preguntó a alguien por Twitter, no sé, yo lo leí en Twitter, pero no sé quién lo preguntó. Le preguntó a Arturo Pérez Reverte, que tenía un amigo escritor y que se le aconsejara, que dijo Arturo Pérez Reverte, y no escriba sobre el COVID. Pues aquí estoy yo presentando un libro sobre el COVID, ¿vale? Relatos Negros COVID-19 se llama el libro. Me dijo el hombre, el editor, que quería hacer una serie de historias sobre el COVID. Yo tenía otra idea en mente, él quería escribir una serie de historias sobre cómo cada uno lo vive en su casa, o no sé qué tenía en mente, y quería sacar cada relato independiente en unos libritos cortos. Él decía como los libros de Estefanía, del oeste que había, me recordaba también de Alianza 100, que se venían antiguamente, otros libritos pequeñitos. Pero tuvimos un pequeño malentendido. Y es que a mí me parece que es un malentendido, un bendito malentendido, porque nos ha dado Calatar de las 8. Él me dijo que quería unas 60 páginas. Yo entendí que quería que yo le entregara 60 folios en su 4, pero él quería un libro ya publicado de unas 60 páginas. Conclusión, yo le he entregado un libro que son unas 130 páginas, y eso no es un relato, es una novela. Entonces, bueno, como encima lo que yo hago es novela corta, he hecho más o menos lo mismo que hago en el Crimen de Diablo y en el Crimen de Cantera, para hablar de ello, trasladado a Relatos Negros, y luego se ha juntado con otras dos historias, estos otros autores sí que cumplieron, luego son historias más cortitas, 30 páginas cada uno, que es el libro del abuelo de Luis, de Martín H., y el cadáver del viejo marino de Juan Martín Salamanca. Juan Martín Salamanca es periodista de Valladolid y Martín H. es guionista, ha guionizado a Gonzalo de Simón, ha guionizado a Pedro Botella de Tilio, a Gómez Sacarino, ha hecho guionista de Máquina Baja, quiero decir que bueno, son autores que son reconocidos por su trayectoria y bastante famosos, son historias que yo creo que son dignas de leer cualquiera de las tres. Yo vengo a defender la mía porque es la que más conozco leer y si no os gusta me podéis pegar, yo ya sé que queda unos segundos. Hasta aquí ha llegado. ¿Vale? Yo lo estaba viendo aquí, digo, esto es una cuenta clara. Así que yo os hablo de Calatar de las 8. Calatar de las 8, yo creo que ya sé que sí, yo creo que ya me he extinguido de la pantalla, si vuelve, pues volvió, porque esto no podemos hacer así. Así que no pasa nada. Ya os digo que estoy preparado para la vida, mujer. Calatar de las 8 es una novela negra, nuevamente, ambientada cuando tiene que ambientarse, en un momento turbio, un momento que hay que aprovechar. Eso es de cuando estamos todos encerrados en nuestra casa. Y quiere hacer cualquier tipo de delincuencia, es decir, los malos, por decirlo de un modo muy simple, salen a la calle y hacen fechorías. Imaginaros todos encerrados en casa, como dijo un sabio en ese momento, que parecíamos todos tímidos, asustados, encerrados en cuevas, las calles desiertas, totalmente nadie, y quien estaba por la calle, como parezca un asesino, un violador, un ladrón, lo que fuera, que contigo lo que quiera. Y ese es el panorama, la premisa de la que yo parto en cada tarde de las 8. Cada tarde de las 8 además es un mensaje un poco de esperanza, porque hablo del COVID, se lo voy contando. Para empezar, me propuse un reto, mira, ¿cómo le contaría yo a alguien que no ha vivido la pandemia? A mi hijo, que yo ahora no tengo hijos, que pueden hacer unos años y me dirán, ¿cómo fue eso del COVID? ¿Cómo se lo contó ya? Porque vamos viendo todo paso a paso. Desde cómo se empiezan a escuchar que hay un virus en Wuhan, cómo acabamos todos
encerrados. Y como se escribió en el 2021, aún no había fin de la pandemia, de hecho creo que cuando lo escribimos estábamos bien vacunados. Pues bueno, el fin de la pandemia y demás me lo imagino con toda mi ilusión, creo que tenía más o menos bien representado. En paralelo, evidentemente, hay un delincuente que va haciendo de las suyas, aprovechando que la ciudad está encerrada. Hay una historia de amor entre dos personas que se conocen encerradas en su casa en el Instituto de Balcones. Hay saltos constantemente al pasado, que es lo que hace que la historia se parezca al resto, porque en lugar de conocer el Valladolid de 1550 o el Valladolid de 1908, nos movemos 10 años más y conocemos el Valladolid de 1918, que es el Valladolid de la gripe española. Esa gripe que tanto oímos comparar, no es que es como la gripe española, es como la gripe española. Bueno, vamos a ver cómo fue la gripe española. Así que nos trasladamos al Valladolid de 1918 y vemos cómo era la gripe española, cómo se vivió a través de una serie de personajes que interactúan, se enamoran, pierden familiares, tienen que luchar en ese momento de una pandemia en un mundo muy diferente al que hemos vivido nosotros. Y yo creo que es una historia muy bonita, es una historia que, aparte de que tiene su parte de novela negra, tiene su parte de novela histórica, creo que es bastante más tierna. No deja de reflejar un lado mucho más humano de una pandemia, gente como enferma, médicos que dan la vida, tanto en el presente como en el pasado. Entonces también tiene un lado mucho más humano del que puede tener en las otras tres historias. También es más corta, porque los libros son 130 páginas. Y bueno, lo que tiene es un protagonista indeseado, que es el COVID-19, ahí ejerciendo de protagonista invisible. Y es un poco un homenaje, lo de cada tarde a las 8, eso de llamar a la historia cada tarde a las 8, evidentemente, creo que es muy, se nota, se puede ver, ha sido un homenaje a los aplausos que hacíamos todos, todas las tardes, a las 8 de la tarde, a los voluntarios. Así que bueno, pues el propio título ya intenta homenajear, ¿no?, a toda la gente que no está. De hecho, el libro se abre en una residencia y se abre con cadáveres. El propio libro ya se abre en el propio prólogo con una residencia y cadáveres. Hay una residencia y, por cierto, no es tan irreal, porque en Valladolid ha habido casos de residencias, bueno, no soy de España, que conozco los de mi tierra, cada uno conoce los suyos, han aparecido muchos cadáveres, gente del COVID, puertas arañadas, gente que no dejan salir, cosas espeluznantes. Y el libro ya sale con eso. Y de ahí vamos avanzando. Así que bueno, con lo que quiero deciros es que es una historia, creo que es bastante humana, bastante bonita, es lo último que he escrito y se ha publicado pues más o menos a la vez que la segunda parte del de cantidad. Se ha publicado en mayo, el otro fue en junio, lo que se lleva en un mes. Ha salido casi a la vez por pura casualidad, porque yo os digo, uno lo escribí durante el 21 y el otro lo escribí pues, a la vez que escribí el de cantidad. Sirve un poco de homenaje a todos los médicos, como bien os digo. Y luego, ya para terminar, es momento de hablaros de mis próximos trabajos. ¿Y por qué? Bueno, pues porque próximamente, esto puede que sea demasiado precisamente, no puedo hablar a plazos porque estamos empezando todo el proceso de edición. Y yo lo que hago es escribir, quiero decir que luego todo lo que es el proceso de publicación se encarga de la editorial, luego yo no puedo aquí adelantar nada, pero sí que puedo saber cuáles son sus intenciones. Puede que sea muy próximamente se va a publicar mi próxima novela, que tiene mucha importancia, la quiero mencionar aquí por eso, para mí es muy importante porque está ambientada parcialmente, pero casi mayoritariamente la Gran Bretaña en Santander. Podríamos decir que un 66%, un 70% de la novela transcurre aquí en Santander. Tengo yo muchas ganas ya de dedicar una novela a mi segunda tierra. Y esta novela, ya os digo, está a punto de ver la luz. Podéis ir siguiendo un poco mi trayectoria, mis redes sociales, para ir enterando de cuándo puede llegar a publicarse, pero vamos, os digo, posible que en los últimos meses vaya viendo la luz. Está bastante avanzado el proyecto. Y este proyecto no puedo desvelar aún el nombre. Como buen informático me gusta jugar siempre con siglas, es lo que se hace siempre con un programa cuando se publica ahí, se le ahí las letras clave. Y las letras son O.R.E. Por eso son las iniciales del título. Y como podéis ver ahí, lo que utilizo como trasfondo, porque me gusta siempre jugar con dos historias que se entrecruzan. Una historia en el presente y una historia en el pasado. Y en este caso, la parte del pasado transcurre durante la Guerra Civil. Por eso pues una imagen que representa una guerra de trincheras. Evidentemente en mi historia no hay guerra de trincheras, no va de trincheras, pero bueno, es una imagen que para mí representaba la Guerra Civil en sí. Y es una historia que transcurre durante la Guerra Civil. Salen muchos escenarios, sale Santander durante la Guerra Civil, sale Valladolid durante la Guerra Civil, sale Burgos, porque fue muy importante Burgos durante la Guerra Civil, sale Salamanca, salen algunos lugares donde ocurrieron cosas importantes, pero luego también hay en el presente un asesino cometiendo crímenes
Pero bueno, va a ser la conclusión, el desenlace. Esta novela sí que verá la luz en un año y pico. Puede que a ver si para verano puede estar ya estaría al mercado. Sucede lo que os digo, aquí ha habido un problema un poco extraño, por lo menos para mí, porque parece que ahora tengo como muchos proyectos de fuerte. Y sucede una cosa muy curiosa. Por un lado el COVID y por otro lado el haber partido el de cantera en dos han hecho que yo tenga más proyectos escritos de los que se han publicado. ¿Por qué? Primero, el COVID, la editorial ha estado casi un año parada. La mía y todo. En 2020 ha sido un año en blanco. Pero es un año en el que yo he tenido mucho tiempo para escribir. Porque yo he estado, bueno, todos hemos estado meses encerrados en nuestra casa, aburridos y lo que hacemos. Entonces durante esos meses he escrito muchísimo. He dedicado mi tiempo, he rellenado mi tiempo a escribir, otras personas a coger harina y a hacer bollería, yo escribía. Entonces, claro, eso hace que mientras la editorial no publicaba nada, yo escribía mucho. Así hemos creado un pequeño tapón ahí. Y luego encima, el crimen de cantera, que se ha partido en dos, también ha generado que yo le entregue a la editorial un libro y diga, vale, ya tengo para 2 años. Y digo, no, que yo sigo trabajando. Así que ahora, bueno, pues hay un pequeño atasco ahí y es posible que por eso, pues a ver, haga más trabajo por esa razón. Entonces, bueno, pues esas son las obras que inminentemente van a salir en los próximos meses. Una de ellas saldrá a luz el año que viene y otra, pues lo digo, también no tenemos la fecha exacta, pero los próximos meses. Y con eso, pues quería decir que hemos empezado, bueno, deciros mis redes sociales, a buscar al fondo no lo veis tan bien esto, que ya me pone en pantalla grande, lo que son mis redes sociales, mi M de Pozo. Me gusta hacer este esquema porque en una única línea tenéis todo. Es decir, si alguno me quiere escribir un correo con info@victormdelpozo.es, tenéis el correo electrónico. Si alguien quiere visitar mi web, pues quita el info arroba y se queda con victormdelpozo.es y esa es mi página web. Y si alguno me quiere buscar en las redes sociales, me da igual en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenía más que al final me he concentrado en hacer, también en YouTube, también podríamos ver que subo alguna cosa, pero muy poquito, es @victormdelpozo. Así que con esa línea me tenéis entero fichado, correo, redes sociales, página web, podéis seguirme, lo que queráis a través de esa simple línea. Y hemos empezado con un día de lluvia, ¿verdad?, en la Magdalena, en Santander, pero quiero terminar con el sol, con la día de alegría, dando las gracias a todos por haber venido. Espero que pese a los inconvenientes técnicos de la pantalla, que ha hecho lo que tenía que hacer, una casa embrujada, una noche de tormenta, un asesinato, pues la luz se va, la luz viene, los medios tecnológicos fallan, ha estado a la altura, no estaba preparado, pero podría haberlo estado perfectamente. Incluso podríamos haber apagado las luces de repente, no sé, controlar algún sonido, otro día le dará alguna vuelta. Hay que darle. Así que bueno, espero que la charla sea muy interesante, que hayáis aprendido algo más sobre la cultura de la entidad, sobre las leyendas, sobre el Cien del Diablo, que allí todo el mundo algo suena, ¿vale? Yo hice un grito, ¿vale? No, me había dado un chillido, un grito, ¿no? Bueno, hay que pulirlo. Y aprendéis un poquito más sobre el crimen de cantera, que es curioso, pero sin haber conmocionado a España entera, porque ocupó sus portadas nacionales durante 3 años, nadie lo conoce, pero no aquí, allí tampoco. Nadie sabe, se acuerda, qué volátiles las memorias, cómo nos olvidamos enseguida de todo, ¿verdad? Y luego, bueno, pues ahí os un poquito más de mí, de mis proyectos, de lo que tengo en mente, porque bueno, del COVID no vamos a ver aprendido más, ya lo hemos vivido todo, y estamos todos muy cansados de verdad. Pero a veces verlo con perspectiva y verlo desde fuera de la pandemia, como somos casi todos ya afuera. Yo sigo llevando mascarilla porque tengo la suerte de no haber contagiado, tampoco siento tener mucho, pero vamos, estamos ya fuera todos de la pandemia, más o menos, parece que lo hemos superado, entonces podemos verlo desde fuera con otra perspectiva y decir, madre mía, todo lo que hemos pasado, madre mía, como por aquello, pues también a veces me gusta. Así que bueno, espero que os haya servido, que os haya hecho pasar un rato agradable y que os haya servido bien. Así que bueno, os doy muchas gracias a todos vosotros por haber venido, que las gracias. Y nada, que ha sido un placer estar aquí.